capítulo 11, versículo del 1 en adelante. Es el texto de la palabra del Señor que vamos a estar meditando y reflexionando en el día de hoy. Y qué interesante, porque la semana pasada estuvimos hablando de Eclesiastés en el capítulo 7 y hablábamos de que hay 7 expresiones en el libro de Eclesiastés que dicen mejor es o tiene más valor esto. Y cuando hablábamos de todo esto y hablábamos un poco del libro de Eclesiastés, es interesante que el libro de Eclesiastés, porque algunos hermanos en función de la predicación del día domingo me escribieron y me preguntaban algunas cosas de este libro. Mire, el libro de Eclesiastés es un documento hermoso que nos habla desde la experiencia. Los libros de sabiduría, la sabiduría antigua no era solo propia de la cultura hebrea. La sabiduría como forma literaria era una forma de comunicarse en muchas otras sociedades. No solamente la sociedad hebrea utilizaba la literatura de sabiduría para comunicarse o enseñar cosas. Habían otras culturas que también lo hacían. Pero cuando nosotros vamos a la sabiduría de la Biblia, y Eclesiastés es un libro de sabiduría, estos libros tienen la intención no de enseñarnos doctrina. Usted no se acerca al libro de Eclesiastés buscando doctrina en el sentido de que el autor tiene la intención y la motivación de desarrollar toda una exposición sobre diversos temas doctrinales y teológicos. Esa no era la intención del escritor de Eclesiastés, aunque de allí podemos desligar principios y pautas importantes para lo que creemos. El libro de Eclesiastés es un libro que nos habla desde la experiencia. El libro de Eclesiastés es un libro que nos habla desde la experiencia de la vida. El predicador, el que expone, el que habla, nos está tratando de comunicar, nos está tratando de hablar desde la experiencia de la vida. Nos está tratando de hablar desde las circunstancias que todos los hombres enfrentamos. Es que ciertamente todos nosotros vivimos y pasamos por un cúmulo de situaciones en la vida, buenas o malas. Algunas de ellas complejas, otras menos complejas. Pero el autor de Eclesiastés presenta muchas cosas desde una perspectiva muy pesimista. Y es por eso que cuando usted lee muchas veces Eclesiastés, usted llega y dice, pero ¿por qué el autor de Eclesiastés habla con tal pesimismo? Todo es vanidad. Nada debajo del sol vale la pena. Todo lo que está debajo del sol es pasajero, es momentáneo, es temporal. La vida del hombre, ¿qué sentido tiene si al final terminamos igual que los animales? Ellos mueren, nosotros morimos. Y desde esa perspectiva cualquiera llega y dice, el predicador, qué hombre más pesimista. Pero él está tratando en algún momento en el libro de hablar y ponerse y transmitir algo desde la perspectiva del hombre común. Él trata de presentar un diálogo desde la perspectiva de cómo el hombre vive su vida. Ciertamente el hombre que no conoce a Dios, que no tiene como centro de su vida a Dios, vive en las vanidades de este mundo. El hombre que no tiene como eje motor a Dios en su vida, ciertamente transita por la vida y se mueve en medio de la vida sin sentido, sin razón de ser y sin propósito. Entonces hay momentos donde el predicador, el que expone este mensaje de sabiduría, llega y dice, esta es la perspectiva del hombre. Claro, la idea de exponer ese mensaje es confrontarnos con la realidad. Esto es lo que piensa la gente, así se mueve la gente, así vive la gente. Nosotros que conocemos a Dios y que lo tenemos a Él como el centro de nuestras vidas, nosotros vivimos en su temor y nos movemos en su temor. Para nosotros la vida la vemos con otros lentes.
Lo vemos desde otra perspectiva, porque aquellos que hemos determinado poner a Dios como el centro de todo lo que somos y hacemos, vemos la vida con otra razón de ser. Mientras que la gente que está allá afuera y que no conoce a Dios, pues vive su vida de una manera distinta. Tenemos que entender que Él hace ese contraste constantemente. Por eso es que en el capítulo 7, la semana pasada, hablábamos, mejor es que constantemente estés evaluando tu caminar en función de lo mejor y de lo peor. Por eso, una de las cosas que planteábamos la semana pasada es que el hombre sabio es alguien que está constantemente evaluando lo que es mejor y lo que es peor. Esto es bueno, esto no lo es. El que transita por la vida y vive bajo el temor de Dios está permanentemente diciendo, ¿esto es lo que Dios quiere o no es lo que Él quiere? Entonces, bajo ese criterio, cuando yo me muevo en la vida, yo estoy escudriñando lo que acontece a mi alrededor y pasándolo por el filtro de lo que Dios desea o lo que Dios no desea. Entonces, eso es importante, hablábamos de eso. Y por eso cuando nosotros hablamos de sabiduría, y el libro de Eclesiastés es un libro cargado de mucha sabiduría, el capítulo 11 nos plantea algunas cosas bien interesantes que quiero que leamos. Eclesiastés 11, versículo 1 hasta el versículo 8, dice la escritura de la siguiente manera. Quiero ir leyendo en la versión Reina Valera, que es la que leemos habitualmente, pero después quiero leerlo en la nueva versión internacional, para que podamos ir haciendo una comparación. Dice el versículo 1, en la versión Reina Valera, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. La nueva versión internacional dice, lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Verso 2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Nueva versión internacional dice en el verso 2, comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8, pues no sabes qué calamidad pueda venir sobre la tierra. Verso 3, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Dice la nueva versión internacional, cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Si el árbol cae hacia el sur o cae hacia el norte, donde cae, allí se queda. Verso 4. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no segará. Nueva versión internacional en el verso 4 dice, quien vigila al viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Verso 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Nueva versión internacional dice, así como no sabes por dónde va el viento, ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Verso 6, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Verso 6 en Nueva Versión Internacional, siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igual de buenas. Verso 7, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Nueva versión internacional, grata es la luz y qué bueno que los ojos disfruten del sol. Verso 8, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos, todos vienen, todo cuanto viene es vanidad. Y dice
Nueva Versión Internacional, en ese verso 8, más si el hombre vive muchos años y todos ellos los disfruta, debe recordar que los días tenebrosos serán muchos y que lo venidero será un absurdo. Hoy quiero hablarles de la sabiduría que es sembrar buena semilla para obtener una buena siega. Le puse ese título y después le voy a explicar por qué se lo puse así. La sabiduría de sembrar buena semilla para obtener una buena siega. Bueno, usted y yo no podemos pretender tener una buena cosecha si no sembramos, ¿verdad? En ningún lugar usted encuentra a alguien cosechando si nunca ha sembrado nada. Usted no puede pretender recoger una buena cosecha o un buen fruto de un árbol si usted ni siquiera lo ha sembrado. O si siembra una mala semilla. Yo no sé si usted se da cuenta, en algún momento, y eso lo aprendí entre algunas personas que viven en zonas rurales, me decían, pastor, es que no es cualquier semilla de guandú que se siembra para que crezcan las plantas de guandú y usted tenga una buena cosecha. Y yo pensaba que sí. En una ocasión sembré en el patio un guandú y me crecieron unas plantitas allí. Cuando me tocó cosechar, ciertamente salió guandú, pero el guandú salió desnutrido. Era un guandú que usted abría las vainas y el guandú no era muy grande. Y yo digo, bueno, este guandú no prosperó mucho. ¿Y qué pasó aquí? Sí, lo sembré, lo cuidé, le echaba su agüita y toda la cosa, lo cuidaba y todo el asunto. ¿Se produjo fruto? Sí, pero no fue el mejor fruto. Alguien llegaba y me decía, bueno, pastor, es que el guandú usted tiene que seleccionarlo. Usted se da cuenta que hay plantas que producen una semilla de guandú grande, pintadita, no solo verde. Esas semillas, entre esa planta, usted tiene que seleccionar las semillas que usted va a sembrar para la próxima cosecha. Claro, cuando me dan esos indicativos, pues yo ya me di a la tarea de pensar un poquito mejor qué semillas iba a escoger. Si quiero tener una buena cosecha, tengo que tener una buena semilla. Para poder recoger un buen fruto, tengo que sembrar y tengo que prestarle atención a qué tipo de siembra yo hago. Por eso hoy quiero hablarle de esto. Quiero hablarle de sembrar una buena semilla para recoger una buena cosecha. Por eso hay dos puntos principales en esta exposición que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. La primera de ellas es que la primera semilla que debo de sembrar es esta. Y está puesta como un enunciado, como una declaración. La sabiduría está en mirar más allá de lo que se puede ver. Esa es la primera semilla que necesitamos tomar para sembrarla y que podamos recoger una buena cosecha. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? ¿Cuántos de nosotros, cuando trabajamos o desarrollamos algún tipo de actividad, probablemente nosotros cuando sembramos algo estamos esperando una retribución o un resultado inmediato? El ser humano es así. Casi siempre cuando usted invierte, cuando hablamos del mundo de los negocios, usted piensa en invertir y usted quisiera tener un retorno de su inversión inmediatamente, ¿verdad? Uno llega y dice, bueno, ¿cuánto tardaré en recibir una retribución de esa inversión económica que hice? Bueno, pensamos en la inmediatez de la retribución que queremos recibir con relación a lo que sembré. Muchas veces nos sucede cuando tenemos un terreno y sembramos algún árbol frutal o sembramos algún tipo de hortaliza y estamos muchas veces con esa ansiedad de ver la pronta retribución que nos dé la tierra de poder cosechar. El ser humano es así. El sentimiento de querer encontrar una retribución inmediata es algo muy innato de nosotros los seres humanos. Queremos sembrar y recoger fruto rápido.
Queremos invertir nuestro dinero, pero queremos que nos entren los dividendos de una sola vez. Queremos, ¿cómo se llama? Dar algo o retribuir a alguien y queremos ver algo a cambio inmediatamente. Porque en este mundo en que vivimos, por lo general mucha gente da esperando algo a cambio. Esperando algo a cambio. Y yo no sé si usted ha visto ese tipo de personas que cuando da está esperando con ansiedad de que haya un retorno, un beneficio, que se me devuelva por lo menos lo que yo invertí. ¿Sabe? Ese es el mundo y la realidad en que nosotros vivimos. Cuando nosotros hablamos de la sabiduría, estamos hablando de aprender a mirar más allá de lo que podemos ver. Por eso es que el versículo 1 en adelante de Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas, porque en algún momento lo vas a hallar. Llega y dice: o reparte a 7 y a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Cuando yo leía este versículo, yo decía, bueno, si yo le reparto a alguien, si yo le doy a alguien, si yo apoyo a alguien, el ser humano somos tan dados a esperar que se nos devuelva. Pero muchas veces, ¿cuántas veces no hemos dado y no necesariamente nos devolvieron? ¿Verdad? No necesariamente aquella persona nos retribuyó por aquello que usted dio. Y la Biblia presenta en muchos lugares la perspectiva de que yo debo de dar sin esperar nada a cambio. Jesús en los evangelios hablaba acerca de este tema, de aprender a dar sin esperar nada a cambio. Porque ese esperar algo a cambio es siempre la mentalidad que se mueve debajo del sol. Pero la realidad que el autor de Eclesiastés nos está diciendo, ciertamente aprende a dar, aprende a repartir, aprende a dar a otros, porque puede ser que vengan tiempos de calamidad y tiempos difíciles, pero puede ser que no. ¿Cuántas veces usted y yo podemos ser gente espontánea para dar, para ser generosos, para apoyar a alguien, para estar allí disponible para ayudar y extender la mano a alguien? Puede ser que recibas retribución o puede ser que no la recibas. Pero al final de cuentas, el autor de Eclesiastés es: hazlo, sin importar si hay retribución o no la hay. Si hay beneficio o si el beneficio vino después de un largo tiempo, si el beneficio vino inmediatamente, si hubo beneficio o no hubo beneficio. Mire, se requiere de una gran paciencia para esperar el retorno de una inversión o de una acción, porque usted y yo no sabemos cuándo va a ser ese retorno. ¿Se ha dado cuenta usted de personas que invierten en proyectos y en iniciativas y les llega por ahí la noticia de que el negocio se cayó y nunca recibieron un retorno de su dinero? Yo conozco personas que invirtieron dineros en proyectos, invirtieron cientos y miles de dólares en proyectos y de un momento a otro se dijo el negocio se vino abajo. Y por lo menos uno lucha para recuperar la inversión. Y mucha gente termina, ¿cómo se llama?, en medio de situaciones complejas porque no reciben ni siquiera todo lo que invirtieron. Hay casos como esos, ciertamente los hay. Pero ¿sabe algo? En una ocasión escuchaba a alguien que estuvo pasando por una circunstancia de esto y me dijo: mira, yo tuve una pérdida enorme en medio de esa inversión que yo hice, me compartió esta persona. Pero en medio de ese proyecto que tomó muchos años y que pensábamos que iba a funcionar y no funcionó, en medio de todo esto, yo a lo largo de este tiempo pude no solamente invertir en el negocio, sino que también pude extender la mano y ayudar a muchas personas que en el proceso querían ser parte de todo esto. Personas que no invirtieron tanto, querían ser parte de todo esto como trabajadores, no como inversores. Al final de cuentas fue interesante porque él llega y me dice: yo invertí no solamente en un negocio que no fructificó, pero en el proceso sembré en la vida de muchas de estas personas que por mucho tiempo estaban esperando una oportunidad para trabajar
y los ayudamos y salieron adelante aun cuando el negocio no fructificó. Y esta persona llegaba y me decía, ciertamente tuve pérdidas en lo económico, pero creo que tuve tremendos beneficios en lo personal, con mucha gente. Claro, él trató de mirar el lado positivo en medio de todo lo negativo. Él sembró, él echó el pan sobre las aguas. Tal vez no vio lo que quería ver, pero vio ciertas cosas. Repartió y dio en medio de las circunstancias. Al final las cosas no salieron, pero algunos se vieron beneficiados en medio de toda esa situación. La idea del escritor y del predicador es, esa primera buena semilla que debemos de sembrar es que debemos de ser gente sabia que miramos más allá de lo que se puede ver. Nosotros invertimos, queremos ver un retorno de nuestra inversión, pero ¿por qué no ver un poco más allá? Que esto que estoy haciendo no necesariamente tiene que ver con dinero. Puedes ver tiene que ver con algunas otras cosas que van más allá de lo económico. Muchas veces la sabiduría tiene que ver con aprender a sembrar una semilla en que invierto, entrego, doy y no necesariamente voy a ver retribución en el tiempo que yo quiero. O no necesariamente va a haber retribución o resultados como yo desearía. Pero lo voy a hacer siempre pensando y mirando mucho más allá de aquello que está ahí a la vista, lo que es tangible o visible. Sabe que es interesante este pasaje de la Escritura, por lo menos estos primeros 4 versículos del capítulo 11 de Eclesiastés, porque aconsejan, el autor viene hablando de generosidad extendida hacia otros. El autor viene hablando de una actitud de darse a otros. Puede ser que esa actitud algunos lo verían como un desperdicio de recursos y de tiempo. Podrían llegar y decir, pero ¿cómo eso de tomar de lo mío para darte a otro? Eso es un desperdicio, y más si al final no tengo nada a cambio. El escritor de Eclesiastés, a la luz de la experiencia, lo que llega y nos dice, mira más allá de lo que se puede ver. Lo que tú puedes ver es, voy a dar y voy a esperar algo acá. Pero puede ser que más allá de eso, de lo que tú esperarías ver, Dios está queriendo enseñarnos algo que no estamos viendo. Y es allí donde el hombre sabio, la primera semilla que tenemos que aprender a sembrar, es que muchas veces los esfuerzos que usted hace, las iniciativas que usted toma, las cosas que usted lleva adelante, no necesariamente todas van a tener los resultados que queremos. No todas las situaciones van a tener la retribución que usted y yo desearíamos. No siempre va a ser así. Pero tenemos que aprender a ver más allá de lo que se ve. Tenemos que darnos cuenta que lo que estoy haciendo probablemente puede redundar para bendición en muchos otros sentidos que humanamente y de forma natural yo no estoy percibiendo. Imagínese el impacto que usted y yo podemos tener cuando extendemos nuestra mano a alguien. Y puede ser que al inicio usted la extendió esperando de que esa persona le devolviera lo que usted le prestó. Pero al final de cuentas esa persona no le pudo devolver eso. Pero puede ser que todo aquello que usted hizo redundó para bien en otros sentidos. Algo que usted no miró desde un inicio, pero que con el paso del tiempo salió a relucir que esa persona tal vez yo esperaba que hiciera esto para conmigo, después de la actitud que yo tuve con él. Pero sucedieron otras cosas que usted no había visto. Usted tiene que aprender a mirar más allá de lo obvio, de lo que es visible, que usted dice, ciertamente, esto es lo que yo espero ver, pero que muchas veces se da y muchas veces no se da. Mire, en el ámbito agrícola, este pasaje de la Biblia, porque se habla de sembrar y estamos hablando de sembrar,
La idea es que un propietario probablemente provee a sus siervos de todo lo necesario para que lleven a cabo su tarea. Aquellos que tienen propiedades y tienen empleados, proveen a esos empleados para que ellos hagan su trabajo y obtener resultados y remuneración y buenos frutos de todo lo que hacen. Eso es lo que nosotros hacemos. Mire, usted da sin saber qué es lo que va a recoger. Yo puedo tener una propiedad y un bien, un terreno, puedo tener empleados, yo le proveo a ellos de todo lo necesario para sembrar la tierra, les pago un salario, les doy una retribución. Al final de cuentas, proveo todo lo que necesita la tierra para prepararla, la semilla que se va a sembrar. ¿Cuántos de nosotros podemos tener plena seguridad que la cosecha de este año se va a darse? Estamos viviendo el fenómeno del niño. ¿Cuántos de los que en medio del fenómeno que se está viviendo y que se habla de mayores sequías, por lo menos en este sector donde nosotros estamos y en otras regiones pueden ser lluvias excesivas? La pregunta es, ¿cuántos jornaleros, cuántos dueños de propiedades pueden tener certeza al 100% de que la cosecha en medio de fenómenos como estos va a dar el fruto que esperan? Estoy esperando tantas toneladas por hectárea. ¿Cuántos pueden hablar con plena certeza? Nadie. En medio de los fenómenos, pero puede ser que al final no obtuviste lo que querías. La propiedad produjo menos o no produjo nada. Pero aquel propietario que invirtió en la tierra, pero invirtió en los salarios, probablemente el predicador está diciendo, más allá de lo que tú estabas esperando, hay otras cosas que tú estás haciendo que van a redundar en bendición. ¿Cuántos de esos empleados tuyos tuvieron un salario? Y sus familias comieron en medio de ese tiempo. Tal vez a ti no te funcionó la cosecha y no recogiste lo que esperabas, pero en medio de todo eso, al final hubo bendición para aquellos que trabajaban contigo. Claro, muchas veces cuando nos acercamos a estos temas desde una perspectiva meramente humana, yo todo lo voy a ver como pérdida. Perdí semilla, perdí abono, perdí salarios porque le tuve que pagar a la gente. Yo todo lo voy a ver como pérdida. Aquellos que viven debajo del sol, sin propósito y sin sentido a la vida, van a ver todo como una pérdida. Pero aquellos que tenemos como centro y eje a Dios, vamos a decir, bueno, puede ser que no hubo cosecha. Este año el fenómeno del niño no nos permitió tener cosecha, pero hubo algunas cosas que van a redundar para bendición en medio de todo esto. Dios quiere, y la primera semilla de bendición para poder recoger fruto y una buena siega es mirar más allá de lo que se puede ver. Muchas veces somos muy dados a mirar lo que es palpable, lo que está ahí más cerca de nosotros. Y nos cuesta muchas veces mirar que nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestro comportamiento pueden tener un impacto que va más allá de lo visible, de lo palpable. Miren lo que dice el versículo 3 y 4 de Proverbios que leíamos. Si las nubes fueran llenas de agua sobre la tierra, la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Qué interesante ese pasaje, porque el autor de Proverbios, el predicador de Eclesiastés, usa una serie de proverbios para hablarnos e ilustrarnos algo. Habla de las nubes, habla de un árbol que cae, habla del agricultor que siembra. Bueno, las nubes están cargadas de agua. Lo lógico es que si las nubes están cargadas de agua, en algún momento van a derramar esa agua sobre la tierra. ¿Por qué? Porque están diseñadas para eso. Están diseñadas para eso. Las nubes no se llenan de agua para quedar llenas de agua allá arriba. No, están diseñadas para llenarse de agua y derramarse. Todo árbol que cae al norte o al sur, allí queda y va a ser visible, lo vamos a ver. Tal vez vamos a decir, ese árbol cayó,
y quedó allí. Ya ese árbol no tiene sentido ni razón de ser. Pero ¿cuántos árboles no terminan siendo abono para la tierra? Pero esa perspectiva no la vemos. Vemos el árbol caído y decimos, ciertamente ese árbol está allí, ya no tiene razón de ser, ya no tiene sentido, pero inclusive ese árbol caído, necesitamos mirar un poco más allá. Ese árbol se va a podrir y se va a convertir en abono para la tierra. El agricultor, y por eso el predicador plantea este tema de una manera interesante. El agricultor, mire, que es demasiado analítico. Mira el viento, mira las nubes. Imagínese usted al sembrador o al que siembra la tierra mirando las nubes, el viento y diciendo, oh, no, mejor no voy a sembrar porque esto no me conviene. Y pasa todos los días mirando los tiempos, mirando las nubes, mirando si hay mucho sol. Mire, si alguien se vuelve demasiado analítico, usted nunca va a sembrar nada. Porque hoy había demasiado sol, hoy no se puede sembrar. Mañana hay demasiada nube y hay demasiada agua, hoy tampoco se puede sembrar. Y por eso el predicador llega y dice que todo aquel que es demasiado analítico, que mira el viento, que mira las nubes, nunca va a sembrar los campos y por tanto nunca va a cegar. No perdamos el enfoque, nos dice el predicador. Siendo demasiado analíticos en la vida, actúa, siembra la tierra. Si se va a producir buen fruto o no se va a producir buen fruto, el tiempo lo dirá. Pero hazlo. Por eso el predicador habla acerca de estos temas, porque si esperamos las condiciones favorables de la vida, nunca vamos a tener. Si tienes que sembrar, siembra. Si tienes que actuar, actúa. Porque si vamos a estar mirando, no es que la bolsa me dice esto y es que la situación está así y aquello y lo otro. Si no tomas acción y no te mueves, nunca vamos a ver resultados. Pareciese que entonces el predicador nos está alentando a aventurarnos en la vida. Claro, pero ese es un aventurarse tomando ciertos riesgos, teniendo cierto nivel de prudencia, pero haciéndolo. O sea, no nos dice quédate cruzado de brazos, no siembres la tierra, algo, porque siempre va a haber una excusa, que la nube, que demasiado sol, que hay demasiado sensación térmica, que el clima no está bien, que el fenómeno del niño. Y si empezamos con todo eso, jamás vamos a obtener fruto porque jamás vamos a poner la semilla en la tierra. El predicador llega y nos dice que no esperemos las condiciones favorables en la vida. Tomemos cierto nivel de riesgo. No nos quedemos en una actitud estática, sino que nos movamos. Nos movamos. Y claro, él no está diciendo que usted actúe irresponsablemente y sin una actitud de prudencia. Es que usted empiece a valorar las circunstancias, pero que usted siempre no tenga temor. No tenga temor. Mire más allá de lo que es visible. Mire más allá de lo que se puede ver. Ciertamente voy a sembrar la semilla. ¿Habrá una buena cosecha? No lo sé. A ver, ¿la tierra va a producir igual que produjo el año pasado? No lo sé, pero voy a sembrar. Toma esa actitud en la vida. Avanza. No te quedes allí ni siendo una persona excesivamente impulsiva, pero tampoco siendo una persona excesivamente prudente. Toma cierto nivel de riesgos. Esos riesgos que se toman de forma responsable, ¿verdad que sí? De forma calculada, de forma evaluada. Movámonos evaluando las circunstancias. Miremos más allá de lo que ante nuestros ojos podría ser lo que esto va a producir. Mire, nos sucede a todos. Si esta es la primera semilla, miremos más allá de lo que podemos ver. Probablemente usted dirá, bueno, hay tantas decisiones que tengo que tomar, tantas iniciativas que estoy valorando, ¿lo hago o no lo hago? Pero en medio de todo esto, las palabras del predicador es, actúa.
porque no te puedes esperar a estar en las condiciones favorables. Mire, es como cuando usted hace un viaje. Cuando usted hace un viaje, cuando usted está en algún lugar que por algunas circunstancias el clima no permite que un avión despegue del aeropuerto, bueno, cuando hay un clima tremendamente drástico, pues la línea aérea te comunica y te avisa, el vuelo se suspendió, ¿verdad que sí? Entonces ya usted sabe, ni siquiera tengo que acercarme al aeropuerto. Pero ¿cuántos de nosotros no nos ha tocado estar en algunos lugares donde el clima está tremendamente complejo? Así nos movemos al aeropuerto. Saldrá el vuelo. No sé si va a salir, pero yo llego al aeropuerto. Ya estando en el aeropuerto, sabré si el vuelo sale o sale. Si lo suspendieron o no lo suspendieron, aunque las líneas aéreas por lo general tratan de contactarte con suficiente tiempo para que no llegues al aeropuerto cuando hay un clima tremendamente drástico. Pero si no hay un clima drástico, pero el ambiente y las condiciones climáticas no son las adecuadas, usted no se queda en su casa o en el hotel. Usted se mueve al aeropuerto. Ya estando allí, usted va a saber si el vuelo parte o si el vuelo no parte. Entonces, hay que tomar la iniciativa, hay que movernos. El escritor de Eclesiastés nos dice, mira más allá de lo que puedes ver. La semilla que vas a sembrar puede ser que va a dar la mejor cosecha. Puede ser que no. Pero siémbrala. La única manera de saber si va a haber una buena o no va a haber una buena cosecha es sembrando la semilla. Por eso, amados hermanos, parte de lo que este hombre comparte como parte de la dinámica del hombre sabio es, mira las circunstancias de la vida, aprende a mirar más allá de lo que se puede ver. Hay cosas que nosotros muchas veces esperamos, pero puede ser que en el camino Dios nos dé la sorpresa de que aquello que estás haciendo trajo otros resultados que tú ni siquiera pensabas. ¿Cuántas veces Dios no nos ha sorprendido? Usted decía, voy a hacer esto, esperando este resultado, y en el camino usted se lleva la sorpresa de que Dios acomodó todo de forma diferente. Y los resultados fueron mejor de lo que usted había pensado. Y usted se da cuenta de que no era lo que usted quería, sino lo que Dios deseaba. Por eso, amado hermano, necesitamos aprender a movernos dentro de la voluntad de Dios. Necesitamos aprender a movernos en medio de la vida, tomando cierto nivel de riesgo. Hay cosas que son lógicas que va a suceder. Las nubes cargadas de agua van a derramar esa agua sobre la tierra. Ciertamente eso va a suceder. Eso va a suceder. Y esa agua que se derrama sobre la tierra, muchas veces se derrama escasamente. Muchas veces se derrama en una medida que sirve para que los campos produzcan, pero en algunos momentos esos cielos se abren con marejadas de agua que inundan la tierra. ¿Verdad que sí? Pero por eso no le decimos al Señor, cierra las nubes para que no llueva. ¿No? Pedimos y le decimos al Señor que llueva. Ciertamente hay personas que muchas veces pasan por los trajines de inundaciones. Usted y yo no sabemos cuánta cantidad de agua va a caer. Si yo le preguntara a usted, la próxima lluvia que cae en Panamá, ¿usted sabe cuántos metros cúbicos van a ser? Ninguno de nosotros sabemos. No sabemos si van a llenar el lago Alajuela o el lago Madre, o lo van a dejar a la mitad, o no van a llenarlo para nada. Eso no lo sabemos, pero anhelamos y oramos para que llueva, como es natural en medio de nuestro mundo. Amados hermanos, el predicador llega y nos dice, primera semilla sabia, mira más allá de lo que puedes ver. Tú miras desde tu perspectiva, pero debemos de recordar que Dios ve desde la suya. Y Dios muchas veces nos sorprende haciendo cosas mucho más allá de lo que nosotros podemos ver y pretender. Por eso se nos anima en los primeros 4 versículos del libro de Eclesiastés a que nos movamos de esa manera. No seas de ese tipo de persona, lo hago o no lo hago. O que me quedo ahí inmóvil y casi en estado de choque, actúo o no actúo.
el predicador llega y dice, en medio de la vida hay que aprender a actuar. El resultado de eso en su momento vendrá, sea bueno o no sea tan bueno, pero vendrá. Así que muévete, porque en el proceso vas a descubrir que muchas otras cosas pueden darse para bien y para bendición en el proceso. Esa es la primera semilla de sabiduría que Dios quiere que nosotros valoremos y atesoremos en nuestro corazón. La segunda semilla de sabiduría que debemos atesorar en nuestro corazón y sembrar para tener una buena cosecha es: avancemos aunque desconocemos lo por venir. Y cuando hablamos de que desconocemos lo por venir, estamos hablando de que nosotros los seres humanos tenemos una limitación de conocimientos. Pregunto yo, ¿cuál es el camino del viento? ¿Cómo se mueve el viento? ¿Cuál es el camino del viento? ¿Usted podría explicarme cómo es que el viento se mueve? Usted tiene una definición, usted podría dar una explicación, decir, no, los vientos se mueven de esta manera. ¿Podría usted explicarme cómo se mueven los vientos? No, nosotros no tenemos ese conocimiento. ¿Cómo crecen los huesos de un niño en el vientre de su madre? ¿Cómo se desarrollan? Usted sabe que se desarrollan, pero usted no sabe cómo sucede eso. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento es limitado. El hecho de que nosotros desconozcamos ciertas cosas significa que nos vamos a quedar detenidos en medio del camino de la vida. Significa de que nosotros, si desconocemos ciertas cosas, nos vamos a quedar ahí parados en medio de la carretera de la vida sin hacer nada. ¿No? Vamos avanzando. Vamos a caminar. Hay un hecho real. Aun cuando usted y yo desconocemos muchas cosas en medio de la vida y de este mundo, hay acciones de Dios en medio de su creación que nos desafían, porque hay cosas que Dios hace que ni usted y yo entendemos. Porque usted y yo desconocemos lo que Dios va a hacer. Mire, hay cosas que nos son reveladas y que usted y yo conocemos, pero hay otras cosas ocultas que le pertenecen a Dios. Dice Deuteronomio 29:29. Hay cosas que usted y yo conocemos y que entendemos en alguna medida, pero hay otras cosas que las conoce Dios. Y eso es así. Por eso usted no sabe hacia dónde sopla el viento. Por eso en alguna medida Jesús le dijo a Nicodemo, y recuerdo las palabras de Jesús a Nicodemo, que llegó y le dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Le dice Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 8. Lo que le estaba diciendo es, cuando alguien nace espiritualmente, es como tratar de explicar por dónde sopla el viento, hacia dónde va y por dónde se mueve. Simplemente Dios produce un cambio interno. Ese es el nacimiento espiritual. Probablemente no logramos entender totalmente lo que sucede internamente en una persona que es tocada por el poder de Dios. No podemos explicar todos los detalles de eso, pero sabemos que sucede. Y por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, ciertamente todo el que es nacido de Dios no sabe cómo sucede eso. Simple y sencillamente sucede. Cuando Dios viene y cambia un corazón y cambia una vida. Hay cosas que nos son ocultas, que no entendemos de manera integral. Solamente Dios las conoce. Y la palabra, la semilla de sabiduría es, aunque tengamos desconocimiento de algunas cosas, usted y yo tenemos que aprender a avanzar en la vida. El hecho de que usted no entienda o no sepa o no tenga claro muchos detalles, pero lo que yo entiendo de Dios y de su revelación, yo lo encuentro aquí en la Biblia. Pero más allá de lo que está aquí, hay muchas otras cosas que yo no entiendo. Yo no puedo explicar
en un 100% la naturaleza de Dios. Yo puedo explicar la naturaleza de Dios en función de lo que me dice la Biblia. Pero más allá de lo que me dice la Biblia, o muchos aspectos de la naturaleza de Dios que la Biblia no me explica en su totalidad. Esos detalles me son ocultos a mí, pero eso no significa que yo deje de acercarme a Dios, o porque desconozco ciertos temas ligados a la esencia de Dios, yo dejo de acercarme a Él o de procurar estar en una relación con Dios. No, más bien yo procuro acercarme a ese Dios y estar en convivencia con Él. Mire, toda esta realidad nos hace venir delante de Dios con fe, con humildad, con sumisión y esforzarnos en medio de nuestra vida. Porque el hecho de que desconozco y hay muchas cosas que no entiendo, me hacen venir delante de Dios y decir, realmente, Señor, hay cosas que no comprendo en su totalidad, pero tú sí las conoces. Hay cosas que no sé por qué se dan de esta manera, pero tú sabes por qué suceden de esta manera. Y por eso el predicador le dice a aquellos que escuchan, debemos aprender a sembrar una semilla con más confianza que certeza. Mire, con más confianza que certeza. ¿Confianza en qué? Confianza en Dios. Que con certeza, porque hay muchas cosas que usted y yo no podemos hablar con certeza. Hay muchas cosas que nosotros no podemos tener certeza de ellas. Si usted siembra una semilla, ¿cuánto usted va a producir en ese terreno? Yo no tengo certeza de eso, pero yo confío que va a haber fruto. Yo me esfuerzo por hacer algo en la vida. ¿Qué resultado voy a tener? Yo no tengo certeza de cuánto es lo que voy a recoger de ese esfuerzo, pero sí tengo la confianza de que Dios va a hacer algo. Entonces nos movemos por confianza, porque tal vez no tenemos toda la certeza de cuánto es lo que va a producir esto, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra actitud diligente. Por eso es que el predicador nos anima a sembrar la semilla, llega y dice, y a esforzarnos en la mañana y en la tarde. Y el versículo 6 dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro, y lo otro es igualmente bueno. O sea, si sembraste tu semilla en el campo en la mañana, no te detengas y te quedes en tu casa en la tarde, sino te toma otra semilla y siémbrala en otro. Esfuérzate. Porque puede ser que la semilla que sembraste en la semana no fructificó, pero la que sembraste en la tarde sí. Entonces, usted y yo desconocemos cuál va a producir. Puede ser que las dos produzcan, pero puede ser que la que sembré en la mañana produjo y la que sembró en la tarde no produjo. Pero lo que sí somos animados a hacer es a sembrar. Entonces, necesitamos, Dios nos promete que toda la semilla sembrada, no nos promete, perdón, que toda la semilla sembrada va a producir fruto o va a germinar, pero sí nos garantiza que la buena siempre será prosperada. No todo lo que sembramos produce fruto. ¿Cuántas veces no nos hemos esforzado en algunas cosas y las cosas no resultaron? ¿Le ha sucedido que usted dedicó tiempo, trabajo y esfuerzo y las cosas no se dieron? Inició un negocio, inició un plan, me metí en algo y no funcionó. Pero el escritor de Eclesiastés llega y nos dice, eso no significa que tú dejes de sembrar y de esforzarte. Que aunque desconoces el futuro, tú tienes que avanzar. Por eso usted y yo como hijos de Dios necesitamos hacer gente que avance. Usted y yo no podemos ser gente que nos quedamos allí simplemente diciendo, no, es que yo creo que esto no va a funcionar, mejor no hago nada. Y mire, yo comparo eso, lo que sembramos con los resultados, con la parábola del sembrador. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13 y Marcos capítulo 4? Y esa parábola tenía el propósito de hablar, de sembrar la semilla del mensaje del evangelio. Y que esa semilla del evangelio cae en el corazón de muchas personas. Hay personas que son campos fértiles para el evangelio.
y esa semilla da fruto al 100%. Esas personas reaccionan y reaccionan abiertamente al evangelio, pero hay otras semillas que se siembran en el campo y producen fruto al 70%, y hay otras que producen fruto al 30%. Imagínense si un agricultor que siembra el campo esté allí diciendo, ¿será esta semilla la que va a producir al 100%? ¿Será esta semilla la que va a producir al 30%? No, él lanza la semilla y habrá alguna de ellas que va a producir bien y habrá otra que producirá más y otra que producirá menos. Al final de cuentas, usted desconoce cuánto va a producir esa semilla. Lo que nosotros, Dios no nos dice, te voy a hacer que germine y dé fruto todo lo que sembraste. No, lo que te dice es que la buena semilla que siembres va a dar fruto. Y Dios nos anima a que nosotros seamos esforzados en sembrar y en esforzarnos en la vida. Por eso necesitamos aprender a ser gente diligente. El Hijo de Dios, que se mueve según la sabiduría de Dios, siembra una semilla de diligencia y de esfuerzo permanente. Es alguien que está permanentemente echando hacia adelante, como decimos en buen panameño, ¿verdad? Avanzando en medio de las circunstancias. Algunas saldrán, tal vez otras no. Habrán algunas donde tendremos los resultados esperados, habrán otras que no. Mírenlo desde la perspectiva del apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Corinto, hablando acerca de la semilla del evangelio que fue sembrada en el corazón de los hermanos en Corinto. Pablo llega y dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Lo que estaba diciendo en medio de una disputa en Corinto por quién era mejor líder, no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no, este es el predicador que me gusta. En medio de ese pleito y disensión entre hermanos de la iglesia por cuál era el mejor líder en medio de la congregación, Pablo llega y dice, no se preocupen por eso, no importa, yo planté la semilla del evangelio entre ustedes, pero han habido otros que han estado aquí y han estado regando esa semilla como Apolos. Él ha estado discipulándolos, enseñándoles, instruyéndoles, pero el crecimiento lo da Dios. Todos tenemos una faceta, puede ser, y Pablo tenía claro que el crecimiento no lo daba él, sino que era Dios quien lo daba. Puede ser que Pablo le tocó hacer algo en medio de ese proceso de vida de sus discípulos. A Pablo le tocó hacer otra cosa. El problema no es quién es el mejor aquí. El asunto es que cada uno nos esforzamos por hacer lo que nos corresponde. El resultado va a venir a su tiempo. Dios lo va a dar. Por eso es, amados hermanos, que tenemos que aprender a sembrar esta segunda semilla en medio de nuestra vida. Ser gente que avanzamos, a pesar de que desconocemos lo que viene. Y como usted y yo lo desconocemos, necesitamos venir en confianza delante de Dios y decir, Señor, vamos hacia adelante, caminamos hacia adelante. Mire, es sabio recordar que los días malos o de tinieblas van a ser muchos. Mire, es que hay una realidad debajo del sol, dice el versículo 7 y 8 de Eclesiastés 11. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos, todo cuanto viene es vanidad. Lo que está diciendo el escritor es, ciertamente tenemos que ser realistas. Tenemos que ser realistas. A todos nos agrada la luz. A todos nos agrada la luz. Son pocos los que les gustan las tinieblas. Pero las tinieblas van a estar presentes en la vida. Los momentos difíciles, ahí las tinieblas representan los momentos críticos, los momentos difíciles, los momentos de angustia, los momentos de aflicción. A ninguno de los seres humanos nos gustan esos momentos, pero la vida está lleno de esos momentos. A todos nos gustan los días soleados, pero en realidad, la realidad es que la oscuridad en algún momento va a venir. La noche es inevitable, ¿verdad que sí? La noche viene. Las circunstancias difíciles de la vida van a estar ahí presentes.
Entonces, me echo a morir en medio de mi casa. Ay, qué difícil ahora que vino este problema. Qué situación más compleja. Y me echo a llorar, angustiado y afligido y lleno de ansiedad. O soy de los que me levanto y avanzo y digo, no sé lo por venir, pero voy a echar hacia adelante. Porque esta circunstancia es pasajera y momentánea. Mire, y es por eso que la perspectiva de muchos de los escritores de la Biblia es que aún en medio de los días malos, yo tengo que avanzar. Que aún en medio de los días complejos y difíciles, yo tengo que avanzar. Por eso Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Él no está negando que no hayan días malos. Días malos van a venir. Por eso usted tiene que aprovechar el tiempo hoy. Pablo llega y dice en Timoteo, en los últimos días vendrán tiempos difíciles, dice el capítulo 3, versículo 1 de segunda de Timoteo. Pablo llega y reconoce que los días difíciles van a presentarse. Entonces, si yo sé que los días difíciles van a presentarse en algún momento, amado hermano, usted y yo debemos de ser de esos hombres que sembramos esta segunda semilla. Una actitud de diligencia, una actitud de avanzar en medio de lo porvenir, que no lo conocemos. Lo desconocemos, no sabemos qué va a acontecer. Pero Dios está queriendo que usted y yo, a la luz de la sabiduría de Eclesiastés, seamos de esos hombres que nos levantamos y decimos, avanzamos. A pesar de que el panorama no se ve bien. Yo no sé si le sucede. Yo recuerdo en mi época de muchacho, recuerdo cuando nos tocaba ir a la iglesia, yo estaba recién convertido y cuando íbamos para la iglesia muchas veces, pero en mi país y en la zona donde vivíamos, las lluvias eran bastante prominentes y bastante intensas y fuertes. Y muchas veces llegaba la hora del culto y se veían esos nubarrones. Pero esos nubarrones, hermanos, negros, que uno dice, aquí van a llover perros y gatos, ¿verdad? Aquí va a haber una lluvia atroz, terrible. Yo recuerdo que yo salía de la casa, yo decía, bueno, yo voy para el culto. Yo agarraba mi paraguas, me ponía me vestía y iba preparado para la iglesia y a mitad de camino. Y no iba en vehículo, sino caminando, y era más o menos como 1 kilómetro, o kilómetro y algo. Era bajar así un asunto como de 500 metros y luego subir una loma de 300 metros a una montaña ahí, en ese lugar, y en medio de todo eso se venía ese aguacero. Y yo llegaba, pero llegaba mojado, de pies a cabeza, el paraguas totalmente desarmado. Y en medio de todo eso, llevaba mi Biblia aquí metida entre la camisa en una bolsa plástica, en un cartucho, y en medio de todo eso yo llegaba a la iglesia. Mi mamá llegaba y me decía, cuando llegaba, te mojaste, porque yo llegaba estornudando, afectado por el aguacero. Y sabe algo, siempre que yo llegaba a la casa yo decía, es que si yo me hubiese parado ahí en la puerta de la casa y veo el nubarrón, probablemente, humanamente hubiese dicho, no voy, me quedo aquí, y menos si voy caminando, porque el aguacero ya viene. Y yo decía, no, yo voy para el culto, voy a alabar al Señor, sea que esté mojado o esté seco, como sea, pero yo llego a la iglesia, y me iba para la iglesia. ¿Sabe algo? Muchas veces nosotros los seres humanos somos tan dados a mirar circunstancias como esas y decir, ay no, el día está muy feo, hoy no voy a la iglesia, eso va a ser un aguacero horrible. Imagínense en una época de invierno aquí en Panamá donde llueve torrencialmente, no nos congregaríamos, ¿verdad? No nos reuniríamos. Entonces, Dios está queriendo animar nuestro corazón con estas 2 semillas. ¿Cuál es la primera semilla que compartimos y hablamos en medio de nuestro diálogo? La primera semilla es, necesitamos aprender, amados hermanos, a mirar más allá de lo que se puede ver. Más allá de lo que se puede ver. Avanza, siembra esa semilla, actúa. Al final de cuentas, no sabes qué resultados van a suceder.
Lo que tiene que suceder va a suceder. En el camino Dios nos va a sorprender y probablemente usted se va a llevar una tremenda sorpresa. Dios nos va a poner de manifiesto muchas más cosas de las que nosotros esperábamos ver. Pero movámonos. Segunda semilla que tenemos que sembrar. Aprendamos a avanzar en la vida a pesar de que desconocemos muchas cosas. No seamos como el agricultor que llega y dice, no siembro porque parece que va a llover. Siembra, actúa, muévete. Por eso la Biblia nos exhorta y nos anima a ser hombres y mujeres diligentes, a ser hombres y mujeres esforzados, que no nos quedamos allí estáticos y petrificados ante las circunstancias de la vida. Somos gente que nos movemos porque las circunstancias están en las manos de Dios. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Movámonos en la voluntad de Dios. Dios se va a encargar de hacer el resto. No sean de aquellas personas que nos quedamos estancados en medio del camino, sino somos gente que avanzamos en medio de las circunstancias de la vida. Movámonos. Dios nos va a regalar y Dios nos va a permitir ver cosas maravillosas. Lo que necesitamos es avanzar. Desde la perspectiva del predicador, el hombre sabio es el que aprende, a pesar de que no tiene todo el conocimiento, él aprende a avanzar poniendo su confianza en Dios. Segunda semilla, el hombre sabio y diligente es aquel que aprende a ver más allá de lo obvio, porque Dios está en control de todas las cosas. Y mire, Dios siempre va a permitirnos ver lo que Él considera mejor para usted y para mí. Y eso muchas veces nos cuesta entenderlo, porque nosotros estamos empecinados en ver lo que yo quiero ver, en lo que yo quisiera ver. Inclusive nuestras oraciones son así. Dios, hoy vengo a orar delante de ti y yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas esto y lo hagas así. Porque le decimos a Dios cómo queremos que las cosas se hagan. Y Dios muchas veces en el camino nos dice, no, es que no es como tú quieres, es lo que yo quiero. Y en el camino Dios nos dice, es que no era por allí, era por acá. Y Dios nos lleva por una senda donde los resultados son mejores de lo que nosotros esperábamos. Amados hermanos, aprendamos a sembrar esas 2 semillas de sabiduría en nuestras vidas. Seamos gente diligente, gente que avanza en medio de nuestro desconocimiento de muchas cosas. Aprendamos a ver más allá de lo que es obvio. Dios tiene cosas grandes y maravillosas que probablemente usted y yo no entendemos. No seamos de ese tipo de gente que nos quedamos estáticos en medio de la vida. Avancemos. Dios quiere que usted y yo podamos avanzar en el propósito de Dios. Por eso es de sabios procurar conocer la voluntad de Dios en todas las cosas que hacemos. Que Dios nos pueda dirigir a conocer su voluntad perfecta en medio de todo lo que nosotros hacemos. Y cuando aprendemos a buscar la voluntad perfecta de Dios, inclusive nuestra oración cambia cuando nos acercamos delante de Él. Porque venimos delante de Dios y nuestra oración ahora va a ser, Dios, tú quieres lo mejor para mí. Hágase tu voluntad, no la mía. Hágase lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Porque lo que yo quiero muchas veces es muy egoísta. ¿Verdad que sí? Lo que yo quiero muchas veces no necesariamente es lo que Dios tiene para mí. Lo que yo quiero muchas veces está cargado de humana carnalidad, ¿verdad? Lo que Dios quiere sí es perfecto. Amados hermanos, que Dios nos ayude a tomar esas 2 semillas, porque cuando usted siembra esas 2 semillas de sabiduría, usted va a recoger una excelente cosecha. Ya vamos a aprender a vivir en medio de la vida de una manera donde vamos a ver a Dios operar de una forma extraordinaria. Esto requiere poner nuestra confianza en Dios. Aprender a poner mi confianza en Él. Mire, hay cosas que yo le he tenido que decir al Señor, bueno, Señor, yo no sé qué va a suceder aquí.
Hay situaciones que yo en este momento tengo interrogantes hacia el futuro y no sé cómo se van a resolver. Pero Dios, yo sí sé que tú conoces esto y lo pongo delante de ti. Y tú tienes lo mejor para mí. Yo conozco cómo va a terminar esto. Pero yo oro por esta situación para que tú intervengas conforme a tu perfecta voluntad. Haz lo que tú quieras. Eso no me va a detener de avanzar. Voy a avanzar con diligencia. Voy a esforzarme. Voy a dar lo mejor de mí para la gloria de Dios. Pero en medio de todo esto, voy a entender y a procurar ver más allá. Tú vas a hacer algo. ¿Qué? No lo sé, pero vas a hacerlo. Porque creo que tú siempre tienes una voluntad perfecta para cada uno de nosotros en medio de todas las cosas. Que el Señor nos ayude a tomar esas 2 semillas de sabiduría que encontramos en los 8 primeros versículos de Eclesiastés capítulo 11 y lo apliquemos a nuestra vida diaria, a nuestras decisiones, a nuestras determinaciones, a la vida que desarrollamos, a la dinámica que desarrollamos en nuestra vida, en el trabajo y donde quiera que nos movamos. Movámonos, miremos más allá de lo que se puede ver y avancemos en medio muchas veces de lo desconocido. Dios va a hacer y a cumplir su perfecta voluntad en medio de nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor y a levantar nuestra voz delante del Padre en el nombre de Jesús en esta tarde. Queremos darte toda la gloria y la alabanza. Queremos exaltar y glorificar tu nombre que es santo. Queremos, Señor, dar honor al eterno Rey y Señor. Padre amado, cuánto necesitamos tu dirección y tu guianza en medio de nuestro diario vivir, Señor. Oh Padre amado, queremos ser hombres y mujeres que sembramos semillas, buenas semillas con las cuales se obtiene una buena cosecha, Señor. Semillas de sabiduría que nos ayudan a vivir una vida fructífera y una vida, Señor, que da fruto sobreabundante. Oh Dios, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a poder ser esos hombres y mujeres diligentes, Padre, que avanzan en medio de la vida. ¿Cuántas decisiones tenemos que tomar y necesitamos tomar dentro de tu voluntad perfecta? Padre amado, ayúdanos a movernos en medio de la vida sabiendo que tú eres el centro sobre el cual giran nuestras decisiones, sobre lo cual giran nuestras determinaciones, Señor. Queremos, Padre, movernos según tu propósito y que tú seas el centro de nuestro caminar. Oh Padre amado, ayúdanos a ser diligentes. Ayúdanos, Señor, a movernos. Muchas veces tú nos estás diciendo, muévete, avanza. Yo me voy a encargar de hacer las cosas y en su debido tiempo tú vas a ver el fruto y el resultado de todo eso. Ayúdanos a ser pacientes y a poder esperar con paciencia el fruto, que es el resultado de vidas diligentes, esforzadas y que se mueven según la sabiduría divina y no según la sabiduría humana. Padre amado, oro para que tú llenes de entendimiento a tus hijos, a tus hijas en este lugar y nos ayudes a transitar por esta vida como hombres sabios y no como insensatos. Oh Padre, ese es el énfasis. El hombre natural, Padre, vive según los criterios de este mundo. Oh Padre, el hombre espiritual se mueve según los criterios divinos. Queremos movernos según lo que tu Espíritu Santo nos guía a hacer. Padre, aquí estamos. Queremos avanzar. Queremos mirar la vida y saber que tú estás aquí con nosotros. No estamos solos. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti en todo tiempo y momento, sabiendo, Dios, de que tú avanzas a nuestro lado. No estamos solos. Gracias, mi Dios. Te damos toda alabanza, toda exaltación y todo honor, hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Queremos entonar este canto, alabar y exaltar el nombre del Señor, darle la gloria y la honra a Él, porque Él es nuestro Rey. Alabemos al Señor.
sedientos y vacíos podemos estar, pero hemos venido a la fuente de agua viva que es Jesús. Y en medio de cualquier adversidad podemos tener la confianza de que Jesús es esa agua viva. Muy sediento y vacío, ven y bebe el agua viva. Quebrantado y cargado, paz te ofrece el agua viva. Cristo llama al sediento en la cruz de agua viva. Nueva vida, Cristo otorga como río de agua viva. Hay un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta al Dios de agua viva. Él nos salva y nos guarda, el Consolador nos sana, nos conduce a la orilla de ese río de agua viva. Hay un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta Dios de agua viva. Muy sediento y vacío, ven y bebe el agua viva. Soy amado, perdonado, Cristo es el agua viva. Hay un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta Dios de agua viva. Hay un río. Hay un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta Dios de agua viva. Él es fiel. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta Dios de agua viva. Alabamos, oh Dios, y te bendecimos. Podemos sentarnos. Queremos, amados hermanos, recordar próximo domingo